Nombre del Señor en todo momento, bendito Dios. Y es que el propósito, queridos hermanos, del Señor siempre ha sido ese en la vida del hombre: bendecir al hombre, bendito Dios de la gloria, a través, verdad, de salud, a través de, tal vez pueda ser bienes materiales, pero principalmente en lo espiritual, bendito Dios. Así, queridos hermanos, puestos sobre nuestros pies, vamos a hablar un poco de la palabra del Señor, verdad, allá en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Cuando todos lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Amén. Gloria al Señor. El libro de Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a estar esta noche meditando bajo un pensamiento, obteniendo la bendición de Dios. Gloria a Dios. Obteniendo los regalos inmerecidos del Señor. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, sabe que a través de mi vida, tal vez desde pequeño, siempre he escuchado unas prédicas sobre este hombre llamado Job. Y siempre, todo el tiempo, el contexto es a la esperanza, bendito Dios de la gloria. A la esperanza que Job tuvo, que el Señor, verdad, iba a bendecir su vida nuevamente, bendito Dios de la gloria. Pero mientras yo leía esta palabra, queridos hermanos, yo decía: hoy es un tema de fe. Hoy es un tema de fe, queridos hermanos, porque hay una diferencia entre la palabra esperanza y fe. Queridos hermanos, la palabra esperanza es para el mañana. Es teniendo siempre uno la esperanza de que el Señor va a hacer lo que ha prometido en nuestras vidas. Pero la palabra fe, queridos hermanos, es para hoy. ¿Cuántos creen que hoy el Señor puede bendecir su vida? Amén. ¿Cuántos creen que hoy el Señor los puede sacar del agujero donde puedan estar metidos, del problema que puedan estar metidos? Bendito Dios. Queridos hermanos, y mientras yo leía este libro, bendito Dios, yo miraba, verdad, que este hombre era un hombre muy bendecido de parte de Dios, un hombre temeroso al Señor, un hombre, verdad, que dice la palabra que no había otro como él en la tierra, temeroso. Dice que él ofrecía holocaustos por sus hijos, porque él decía: tal vez han blasfemado contra Dios. Bendito Dios. Pero vemos, queridos hermanos, de que la palabra del Señor, verdad, ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 1, dice claramente cómo eran los bienes materiales de Job. Dice que era un hombre, queridos hermanos, que tenía, lo vemos acá en el capítulo 1 y versículo 4 en adelante, 5 en adelante, perdón, que dice que tenía 6,000 ovejas, bendito Dios de la gloria. Tenía, dice, 3,000 camellos, 500 bueyes, bendito Dios de la gloria, y muchos criados. Pero, queridos hermanos, hubo un día que el tentador, verdad, se presentó delante del Señor juntamente con los hijos de Dios. Y dice, queridos hermanos, que ese día el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, temeroso, íntegro, y que no hay otro como él en la tierra? Queridos hermanos, pero vemos, queridos hermanos, que Satanás, bendito Dios de la gloria, lo que él le contestó fue: y cómo no, si lo ha cercado de protección, le has dado bendición, ¿cómo no va a ser temeroso de ti? Queridos hermanos, si es que el problema es ese, que muchos, verdad, podemos ser temerosos en el momento de la abundancia, pero en el momento de la prueba muchas veces blasfemamos en contra de Dios.
Muchas veces dudamos del propósito que el Señor tenga con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, y dice verdad que en ese día el Señor le dijo: toca todo lo que tienes, toca todo lo que Él tiene. Queridos hermanos, dice que Satanás salió de la presencia del Señor y dice que en un solo día, dice que el Señor, Satanás, perdón, que el Señor lo reprenda, zarandeó a Job. Dice la palabra del Señor que cuando él estaba ahí, dice Job, dice que vino un siervo y dice que le dijo: estaban los bueyes y las asnas, y los sabeos se levantaron y mataron a todos tus criados, y llevaron todos, y solo escapé yo para darte la noticia. Pero la palabra del Señor dice que mientras él todavía hablaba, dice que vino otro y le dijo, dice, gritando: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores, y solo escapé yo para darte la noticia. ¿Ustedes se imaginan, queridos hermanos, estar en ese panorama? Estar en ese panorama, porque hasta ahí todos los bienes y todo lo que Job tenía había perdido prácticamente la mitad. Había perdido prácticamente toda la mitad de lo que él poseía. ¿Cuántos, queridos hermanos, nosotros podríamos estar firmes todavía en esa situación? Queridos hermanos, si es que al ver la palabra, en la palabra, ¿verdad?, la historia de este hombre, para mí es uno de mis favoritos en leerlo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque vemos que este hombre en ningún momento él blasfemó contra Dios. Él nunca dijo, queridos hermanos, esto yo lo merecía o algo, sino que él simple y sencillamente dice que rasgó sus mantos, dice, y rasuró su cabeza. Y la palabra del Señor me dice de que en el momento de que estos hombres todavía hablaban, tal vez ahí podemos ver la noticia más fuerte en su vida. Porque dice que vino uno, dice que le dijo: estaban tus hijos en la casa del primogénito, y vino un gran viento del desierto y azotó las esquinas de la casa y todos murieron. Queridos hermanos, yo no me imagino a uno de nosotros en esa posición. Queridos hermanos, si es que con solo de que uno de nuestros hijos esté enfermo, nosotros muchas veces nos atribulamos. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces intentamos de una o de otra manera, pero no hacemos lo que este hombre dice que, como lo dije anteriormente, rasgó sus vestidos, dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de él bendito. Qué palabra de este hombre, queridos hermanos. Qué enseñanza tan grande que nos da este hombre de adorar al Señor en todo momento. Amén. En la angustia, en la prueba, pero también en la prosperidad. Bendito Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, es que muchas veces cuando la prosperidad llega a nuestras vidas nos vamos olvidando poco a poco de donde el Señor nos ha sacado, de lo que el Señor, ¿verdad?, permitió que pasáramos. Bendito Dios. Y la palabra del Señor dice, queridos hermanos, de que volvió una vez más Satanás y le dijo el Señor a Satanás: ¿viste a mi siervo Job? Hiciste todo con él y le quitaste todo, pero aún él retiene su fe. Aún él es íntegro delante de mí. Queridos hermanos, pero vemos que la palabra de Satanás fue y le dijo: piel por piel, tócale la piel y verás cómo peca en tu presencia. Bendito Dios. Queridos hermanos, y es que hay muchas veces, aún en la prueba, ¿verdad?, en lo económico es fácil todavía creer que el Señor, ¿verdad?, Él va a devolver todo. Pero en el momento de la enfermedad muchas veces nos atribulamos y lloramos y queremos pelear con nuestras fuerzas, pero se nos olvida que no es con nuestras fuerzas, no es porque somos buenos, sino por la misericordia del Señor. Aleluya. Por la misericordia del Señor andamos, por la misericordia del Señor vivimos, respiramos y hablamos. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, y dicen que el Señor le dijo a Job, a Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo: ve y toca su cuerpo, pero no toques su vida. Y dice que el diablo, queridos hermanos, que el Señor lo reprenda, ni corto ni perezoso, ¿verdad? Dice que fue y puso una llaga sobre el cuerpo de Job. Una llaga que lo cubría de la cabeza hasta sus pies. Amén. Una llaga que
dice que él tenía que rascarse con un tiesto para quitarse, ¿verdad?, la comezón o la rasquiña que le daba en su cuerpo, para poder aliviar un poco el dolor en su cuerpo. Bendito Dios de la gloria. Y dice la Biblia, queridos hermanos, de que vinieron sus amigos, los amigos de Job, a consolarlo. Pero, queridos hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, buscamos el consuelo en el amigo, buscamos el consuelo en la persona, en la pareja. Pero, queridos hermanos, de la boca del hombre nosotros no vamos a encontrar nada fructífero. De la boca del hombre no vamos a encontrar nada que nos acerque más a Dios. Todo lo vamos a encontrar en la palabra del Señor que está escrita. Bendito Dios. Y dice, queridos hermanos, que vinieron sus amigos, y dice que cuando lo vieron en esa condición tan deplorable, llena de llagas, no lo conocieron. Bendito Dios de la gloria. Y dice que rompieron sus vestidos y gritaron e hicieron silencio por 7 días. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y dice, queridos hermanos, que sus amigos, ¿verdad?, en el silencio, tal vez del silencio, ¿verdad?, empezaron a criticar la vida de Job. Dijeron seguramente, este tiene un pecado escondido y por eso le ha caído esto de parte de Dios. Queridos hermanos, es que muchas veces mientras estás en el proceso, mientras estás siendo moldeado con el Señor, vas a ser criticado. Sí, amén. Vas a ser vituperado, vas a ser pisoteado, porque como el Señor lo hicieron cuando Él vino a la tierra. Gloria a Dios. Cuando el Señor estuvo en medio de nosotros, lo escupieron, lo pisotearon, lo humillaron. Pero el Señor en todo momento, Él también guardó su integridad ante Dios. Amén, aleluya. En todo momento Él sabía el propósito al que venía a esta tierra. Él sabía el propósito que venía y era bendecir al hombre. Él ya sabía que en este día íbamos a estar en este lugar honrando y glorificando el nombre de Él. Él ya sabía, ya estaba escrito que en este día nosotros íbamos a honrar y glorificar el nombre del Señor, íbamos a cantarle, bendito Dios de la gloria, y íbamos a estar agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Queridos hermanos, y dice, verdad, de que en un momento joven comenzó, ¿verdad?, a maldecir el día en que había nacido. Yo me imagino, queridos hermanos, que el dolor de este hombre era tan grande que aún, ¿verdad?, él ser tan íntegro delante del Señor, él dijo, maldigo el día en que nací, maldigo el día en que vine a este mundo. Queridos hermanos, si es que el tormento era tan grande, muchas veces, queridos hermanos, podemos estar, ¿verdad?, en la enfermedad, en el tormento, pero sabemos, queridos hermanos, de que no va a ser eterno, que en algún momento el Señor, ¿verdad?, dará la orden para nuestra sanidad, donde nos levantará y nos coronará. Bendito Dios de la gloria. Y es que 2 sucesos, queridos hermanos, espera el hombre, dice la palabra del Señor: la venida del Señor o la muerte. Bendito Dios de la gloria. Y en esos 2 sucesos, queridos hermanos, vamos a coronar la carrera. Vamos a dejar de ser vituperados, vamos a dejar de ser perseguidos en este mundo. Es que el Señor, queridos hermanos, en su palabra no nos muestra que esto iba a ser fácil. En ningún momento Él nos muestra de que servirle al Señor, que adorarlo, ¿verdad?, esto iba a ser fácil. Sino que Él dijo, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Pero más adelante dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, y vemos de que este hombre maldice el día en que nació, y miraba, y en ningún momento él miraba, ¿verdad?, a Dios en su proceso. Él tal vez clamaba, bendito Dios, y él no encontraba una respuesta. Él tal vez le pedía al Señor, bendito Dios, y le decía, ¿cuándo quitarás esto de mí? Pero el Señor en ningún momento le respondía, bendito Dios. Y es que, queridos hermanos, muchas veces pedimos al Señor y pedimos y creemos que el Señor no nos escucha. Creemos, ¿verdad?, que muchas veces que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero sabe que la palabra a mí me enseña que cuando el Señor se queda en silencio es porque está trabajando. Es porque está preparando algo mejor para nuestra vida de lo que se fue. Algo mejor de lo que hemos perdido, bendito Dios. A veces, queridos hermanos, nos aferramos tanto
a lo material, a lo que tenemos, que en el momento que lo perdemos lloramos y hacemos un gran show, queridos hermanos, y se nos olvida, bendito Dios, que Él fue el que nos lo dio y Él es el que nos lo puede quitar, bendito Dios de la gloria. Hay veces, queridos hermanos, clamamos y clamamos, lo digo por mi persona, porque muchas veces lo he pasado, por algún trabajo, por alguna bendición y no llega. Y no nos ponemos a pensar, queridos hermanos, de que el Señor puede tener algo, otra puerta de más bendición abierta para cada uno de nosotros. No sabemos, queridos hermanos, si por lo que estamos clamando iba a ser motivo para perdernos. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, y es que, queridos hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad? En Romanos 8:18, ¿verdad? Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hay veces, ¿verdad? Nos aferramos tanto y nos encerramos tanto en el dolor que estamos pasando. En una ocasión, queridos hermanos, yo me atribulaba tanto, en una ocasión cuando el médico dio un pronóstico, bendito Dios de la gloria, y me dijo, ¿verdad? Te vamos a amputar unos dedos, y yo me encerraba tanto en el dolor, yo llegué llorando a casa. Pero yo no sabía lo que el Señor quería hacer por medio de la oración. Gloria a Recuerdo que mi esposa me dijo, clamemos, nos pusimos a clamar, y para honra y gloria del Señor, el médico no supo explicar de qué manera mis dedos recobraban vida. Cuando prácticamente me dijo que no había nada que hacer porque los tendones estaban dañados y que no había forma de recuperar el movimiento, a la semana siguiente de que dio ese pronóstico, mis dedos yo los podía mover a cabalidad. Esas son las grandezas que el Señor hace. Queridos hermanos, y si con un el milagro o algo tan pequeño que el Señor hace en nuestras vidas, nosotros, ¿verdad?, nos alegramos. Imagínense, bendito Dios, lo que el Señor iba a hacer con este hombre. Después de que este hombre había tenido todo, él había llegado a perder el respeto y el honor, porque dice que él era el más rico de los orientales. La historia dice que los orientales eran los que manejaban la plata, eran los más ricos. Hoy puede ser que son los que tienen el petróleo, pero ese hombre dice que era el más rico de todos los orientales. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, bendito Dios, que en su aflicción él todavía mantenía y retenía, ¿verdad?, su integridad ante el Señor. Salmos 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Dios. Muchas veces podemos estar en la aflicción, pero tenemos que creer firmemente que el Señor, ¿verdad?, va a contestar a cada uno de los procesos que estemos pasando, a cada una de las oraciones. Yo no sé, queridos hermanos, si podamos estar clamando por un familiar, si podemos estar clamando por un padre, por un hijo, pero el Señor hoy va a responder. El Señor hoy va a responder para cada uno de nosotros. El Señor hoy va a dar la salida a donde tal vez muchas veces nos encontramos sin solución. Queridos hermanos, y es que, queridos hermanos, cuando sientes que te caes, ¿verdad?, y sientes que ya no puedes más, queridos hermanos, confía en el Señor. Confía que Él te va a levantar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ¿verdad que si un impío se cae, ciertamente, bendito Dios, no habrá quien lo levante, si no es solo la sangre de Cristo, si no solo es el poder de Cristo que lo puede sacar del lugar donde esté metido? Pero si nosotros como creyentes, bendito Dios, caemos en la prueba, tenemos que estar seguros que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a dar, ¿verdad?, algo mejor que lo que hemos perdido, bendito Dios de la gloria. Pero, queridos hermanos, quiero que quede en nuestra mente unos puntos que yo estuve viendo para poder obtener la bendición de Dios. Principalmente es el temor a Jehová. El temor a Dios, bendito Dios, es el principal. Queridos hermanos, ¿por qué, queridos hermanos? Porque no podemos, ¿verdad?, tener temor a otro o tener temor a Satanás, porque dice que el diablo no nos puede tocar.
El diablo no nos puede tocar, queridos hermanos, porque Él mismo lo declaró aquí en el libro de Job cuando le dijo: lo has cercado de protección, lo has llenado de bendiciones. Eso me da a entender, queridos hermanos, de que nosotros no podemos ser tocados por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor en todo momento de sus hijos, Él tiene el cuidado. Queridos hermanos, y el segundo punto que yo miraba era que nadie va a cambiar el plan que tiene el Señor en nuestras vidas. Nadie puede levantarse y cambiar el plan que el Señor haya marcado y haya trazado en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Él es el alto, el sublime, el primero y último, alfa y omega, dice su palabra. Bendito Dios de la gloria, aquel que da la vida y aquel que es el único que puede tomarla. Bendito Dios de la gloria. No hay otro Dios en este mundo que pueda darle salvación al amigo, que pueda darle sanidad al enfermo, que pueda libertar al cautivo, que pueda restaurar, bendito Dios de la gloria, todo lo que el enemigo haya destruido. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, pero es necesario que tengamos que creerle al Señor, y no solo creerle, verdad, en la prosperidad, sino que creerle en la angustia, en la prueba, en la dificultad, creer que Él puede hacerlo. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, el Salmo 105, capítulo 19, verdad, la palabra dice que lo dicho de Jehová lo probó. Bendito Dios. Yo entiendo, queridos hermanos, de que en este salmo el Señor habla de José. Queridos hermanos, porque el Señor, verdad, le había dado palabra a José, bendito Dios de la gloria, de que que él iba a hacer, que él iba a ponerlo, verdad, sobre el mundo, que él iba, verdad, ser un hombre bendecido, que se iban a postrar delante de él. Y vemos, queridos hermanos, de que en el momento que él recibió la palabra del Señor, verdad, por medio de sueños, él más bien, verdad, fue atribulado, él fue zarandeado, bendito Dios de la gloria. Vemos que lo primero que fue, verdad, fue vendido por sus hermanos, fue parado a la cárcel, pero en ningún momento él dejó de creer en la promesa que el Señor le había hecho, en la palabra que el Señor le había dado. Aún él, verdad, tal vez estar encadenado, azotado, él no dudó de lo que el Señor iba a hacer en su vida. Y queridos hermanos, lo más importante, verdad, es que cuando él salió de la cárcel y el Señor, verdad, lo hizo, dice que lo hizo gobernador de Egipto, bendito Dios de la gloria. Él en ningún momento guardó rencor, bendito Dios. Él no guardó odio, no guardó rencor en contra de sus hermanos porque lo vendieron, o en contra de aquella mujer que lo acusó siendo inocente, sino que él en todo momento daba honra y gloria al Señor. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Lo mismo, queridos hermanos, pasó a Moisés cuando el Señor lo envió, verdad, a libertar el pueblo de Egipto. Cuando Moisés daba una palabra, bendito Dios, y le dijo a los israelitas, bendito Dios, el Señor los va a sacar de este lugar, el Señor les va a dar la libertad. Vemos que dice que el faraón, bendito Dios, endurecía su corazón y les multiplicaba, dice, el trabajo, les bajaba el salario, bendito Dios. Y muchos murmuraban, queridos hermanos, muchos decían: este nos dice que el Señor nos va a sacar, que Jehová nos va a sacar. Pero vemos que es todo lo contrario. Vemos que más bien nos dan más trabajo. Pero, queridos hermanos, Moisés, él estaba confiado en el plan que el Señor tenía para ellos. Moisés, él creía que el Señor les iba a dar la salida. Moisés, él sabía que nadie podía estropear el plan que el Señor tenía para ellos. Aún después de que pasaron 40 años por su desobediencia en el desierto, él seguía creyendo en el plan del Señor. Queridos hermanos, en el propósito que el Señor iba a hacer. Y aunque, queridos hermanos, un siervo que tal vez, queridos hermanos, físicamente no alcanzó a entrar a la tierra prometida, pero él siempre creó en el Señor, en el plan y el propósito del Señor. Sí, amén. Bendito Dios de la gloria, queridos hermanos.
Queridos hermanos, si es que antes de que llegue una bendición a tu vida, muchas veces vas a tener que ser probado para ver si puedes obtener esa bendición. Muchas veces vas a ser zarandeado para que puedas alcanzar la bendición, el propósito que el Señor tiene en tu vida. Muchas veces, queridos hermanos, como lo veo yo en la vida de mi hermano Mario, tuvo que visitar, estar en un lugar encerrado para poder alcanzar y ver el propósito que el Señor tenía en la vida de él. Tuvo que estar en un lugar apartado, lejos de su familia, para poder saber y escuchar la voz del Señor y saber lo que el Señor quería hacer de él en su vida. Tal vez, queridos hermanos, si el Señor no nos hubiera apretado en ese momento, no hubiéramos entendido y acudido a la voz del Señor. No hubiéramos acudido al llamado del Señor. Queridos hermanos, en mi vida lo puedo ver, queridos hermanos, porque tuve que estar tal vez en la cárcel. Tuve, queridos hermanos, tal vez que haber perdido todo. Pero el Señor sabía el propósito que tenía en mi vida. En el momento en el que yo dije, ya no puedo más, el Señor extendió su mano. Extendió su mano, me levantó y hoy puedo decir que me devolvió al doble lo que el diablo me había arrebatado. Lo que yo nunca quería llegar a tener, el Señor me lo ha dado. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, no porque uno sea bueno, sino porque la misericordia del Señor encarna con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que este hombre Job, 40 capítulos de este libro nos hablan solo de la aflicción de Job. En ningún momento el Señor le dio una respuesta a Job en los 40 capítulos primeros. Pero más adelante dice en el capítulo 41, queridos hermanos, que el Señor habló a Job. Habló a Job por medio de un torbellino. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, estamos metidos en el torbellino? Estamos metidos en el problema y no encontramos la salida. Prestemos nuestro oído y escuchemos la voz del Señor. Y queridos hermanos, yo me imagino que cuando el Señor le habló a Job, cuando Dios le habló a Job, Job tal vez esperaba una palabra de aliento, una palabra en el que le dijera, voy a quitar esto de tu vida. Y vemos, queridos hermanos, que Jehová dice que le empezó a hablar de dos monstruos. Le empezó a hablar de uno llamado Bemón, de otro, dice, más poderoso, que era Leviatán. Que dice, queridos hermanos, de que de Bemón el Señor le decía que aquí un Jordán se levantara contra él. Bemón no se inmutaba. Después le habló de Leviatán y le dijo que cualquier hombre que con solo tocarlos se arrepentía. Bendito Dios de la gloria. Usted se imagina, queridos hermanos, el poder que esos monstruos, de que el Señor le hablaba a Job. Y queridos hermanos, yo me imagino que mientras el Señor hablaba, Job prestaba atención. Y tal vez Job te puede haber dicho, yo quiero que el Señor me ayude con el problema, y él me viene hablando de unos monstruos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, el Señor nos ha hablado y nosotros, por estarnos quejando, no escuchamos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, el Señor llega a nuestras vidas como dice que llegó, verdad? Queridos hermanos, ahí en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 1, dice que había un hombre que era paralítico. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios. Y dice, verdad, queridos hermanos, que dice que el Señor llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice que el hombre le empezó a narrar su vida, le empezó a decir, ¿cómo voy a ser sano? Si cuando se mueven las aguas, cuando se agitan las aguas, otro desciende antes que yo no tengo quien me lleve, ¿cómo puedo ser sano? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, el Señor nos ha hecho esa pregunta? ¿Quieres ser libre del problema? ¿Quieres ser libertado? ¿Quieres alcanzar sanidad? Y cuántas veces, queridos hermanos, nosotros empezamos a hablar y a decir cómo vamos a ser sanos, si el médico dio este pronóstico, si el médico dijo que no puedo más, si el médico dijo que me dio unos meses de vida. Pero, queridos hermanos, el Señor no nos está preguntando en la magnitud de nuestro problema. El Señor nos está haciendo una sola pregunta, y es: ¿querés ser bendecido en esta noche? Gloria a Dios.
¿Quieres que mi bendición caiga sobre tu vida en esta noche? Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que aquel hombre le empezó a decir su vida y le empezó a decir: no puedo ser sano, yo no tengo quien me lleve. Pero el Señor dice que le va a decir: ¿quieres ser sano? Queridos hermanos, y él dice que le dijo: ¿qué tengo que hacer? Y esa es la palabra más poderosa, queridos hermanos, que el Señor le dijo: toma tu lecho y anda. Bendito Dios de la gloria. Hoy el Señor te dice, querido hermano, levántate, toma tu lecho y alcanza las bendiciones que yo quiero dar en tu vida. Alcanza el propósito que yo quiero llevar a tener en tu vida. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Queridos hermanos, de igual manera vemos, ¿verdad?, aquel hombre que dice que tenía su hija muriendo, bendito Dios. En el libro de Marcos capítulo 5 y versículo 21 lo encontramos. Aquel hombre que dice que su hija moría y corriendo fue a buscar al Señor. Así, queridos hermanos, tenemos que hacerlo. En medio del problema, en medio de la dificultad, corramos al Señor. Corramos a decirle: con nuestras fuerzas no podemos. Ya me cansé de luchar contra este monstruo, contra esta adversidad, contra este problema. Y dejemos nuestras cargas sobre el Señor. Confiemos en que el Señor va a hacer lo que Él ha prometido. La palabra del Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor prometió en tu vida con cada uno de nosotros, el Señor lo va a cumplir. El Señor, queridos hermanos, va a cumplir a cabalidad lo que Él ha prometido en cada de nuestras vidas. Queridos hermanos, y dice, ¿verdad?, que mientras este hombre, queridos hermanos, fue delante del Señor, ¿verdad?, y le dijo: mi hija está muriendo, ven a mi casa. Queridos hermanos, dice que el Señor en ningún momento le dijo que no. El Señor, ¿verdad?, se encaminó con aquel hombre. Queridos hermanos, y mientras iban en el camino, dice que hay algo más sorprendente. Cuando iban en el camino, dice que había una mujer que por 12 años había probado con sus fuerzas. Que por 12 años ella había intentado alcanzar la sanidad en su cuerpo y no la había alcanzado. Una mujer que para ese entonces era una mujer inmunda, una mujer rechazada por la sociedad. Porque la palabra del Señor en el libro Levítico, capítulo 15, nos dice las formas, ¿verdad?, de esta mujer, ¿verdad?, cómo eran, ¿verdad?, las personas que tenían un flujo de sangre. Una mujer, queridos hermanos, que tal vez, ¿verdad?, se había tenido que apartar de su familia. Una mujer que acarreaba con la maldición todavía de ser estéril. Porque alguien, queridos hermanos, científicamente lo vemos, que alguien que esté en continuo flujo, ¿verdad?, no puede concebir hijos. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, pero ella se llenó de fe y dijo: si yo tan solo tocar el borde del manto del Señor, amén, aleluya, yo sería sana. Y todos conocemos la historia, queridos hermanos, de que ella con tan solo tocar el borde del manto del Señor, la sanidad llegó a su vida. El Señor hizo en su vida en un momento lo que por 12 años había intentado conseguir por medio de médicos, por medio tal vez, queridos hermanos, de inventados naturistas. Pero el Señor, queridos hermanos, lo hizo en un instante. El Señor no me dice la palabra del Señor que Él se tardó un día, se tardó horas. En un segundo el Señor dio lo que el hombre no podía hacer. Lo que el hombre no puede hacer en tu vida, lo que el hombre no te ha dado solución, yo te digo, el Señor puede hacerlo. Amén. El Señor puede darte lo que por mucho tiempo has pedido, por lo que por mucho tiempo has esperado. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que, volviendo a la vida de Job, vemos, queridos hermanos, de que por más de 40 capítulos el Señor en ningún momento habló a Job ni devolvió lo que él tenía. Pero, queridos hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 42, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Gloria a Dios. Queridos hermanos, esa es una enseñanza tan grande, queridos hermanos. Sí, amén.
¿Cuántos oramos, queridos hermanos, por nuestros enemigos? Amén, gloria a ¿Cuántos oramos, Dios. queridos hermanos, por aquel que nos hizo daño? Amén, gloria a Queridos Dios. hermanos, ¿cuántos oramos por aquel que ha murmurado de Amén, nosotros? bendito sea Dios. Queridos hermanos, en mí lo puedo decir, queridos hermanos, tal vez yo era una persona, queridos hermanos, en que guardaba mucho rencor, en que, queridos hermanos, yo siempre fui de las personas que decía que el que la hace la paga. Pero, queridos hermanos, el Señor dice: mía es la venganza. Sí, amén, aleluya. Queridos hermanos, el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros Amén, por el sufrimiento que se le hizo pasar en la cruz. Y nosotros muchas veces, queridos hermanos, ni una mala mirada podemos perdonar. gloria a Dios, El aleluya. Señor, queridos hermanos, la palabra del Señor no dice, ¿verdad?, que dio a su primogénito, no dice que dio a su segundo hijo, al más pequeño, sino que dice que al único hijo. Amén. Al único hijo lo dio para que muriera por Sí, cada amén, uno de aleluya. nosotros. Queridos hermanos, y muchas veces nosotros no podemos ni entregarle ni siquiera 2 horas completas al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces, queridos hermanos, no podemos, y lo digo incluso por mi persona, porque la palabra del Señor dice: predicador, tú que predicas. Sí, amén, Predica, aleluya. Queridos hermanos, muchas veces ninguno de nosotros puede llegar ni siquiera a tener media hora, ¿verdad?, clamándole al Señor. Gloria a Dios. Como lo decía, ¿verdad?, nuestro pastor Kevin la vez pasada, muchas veces nos arrodillamos, ¿verdad?, con una rodilla y con la otra ya lista para levantarnos. Aleluya. Queridos hermanos, ¿será que de esa forma vamos a alcanzar las bendiciones del Señor? ¿O vamos a seguir luchando con nuestras propias fuerzas sin alcanzar lo prometido? Bendito Dios sea la gloria. Queridos hermanos, y terminamos con esto, queridos hermanos, y dice la palabra del Señor en su versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 de asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bendito Dios. Gloria a Dios. El Señor, queridos hermanos, al principio nos dice, queridos hermanos, que tenía, ¿verdad?, 7 hijos y 3 hijas, que el Señor la devolvió. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Tal vez, queridos hermanos, los hijos que tenía anteriormente, bendito Dios, eran rebeldes, y el Señor le devolvió, queridos hermanos, unos hijos tal vez que amaban al Señor. Bendito Gloria a Dios. Dios, Le aleluya. devolvió, queridos hermanos, en prosperidad todo lo que él tenía. Bendito Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Así, querido hermano, yo te puedo decir, o querido amigo, tú que estás en este lugar, el mundo no te va a ofrecer jamás lo que el Señor te puede dar. Amén, En aleluya. el mundo nunca vas a encontrar la solución a tus problemas. Esos problemas solo los puede derribar el Señor. Amén. Solo con su sangre preciosa podemos alcanzar la sanidad. Solo con su sangre preciosa podemos alcanzar la salvación. Amén. Queridos hermanos, en conclusión, queridos hermanos, ¿cómo alcanzamos la bendición de Dios? Confiando en el Señor, queridos hermanos, y creyendo en todo momento las promesas que están escritas para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, yo hasta acá voy a llegar. Queridos hermanos, no somos tal vez, queridos hermanos, los más indicados para hablar de las grandezas que el Señor hace. Porque, queridos hermanos, porque muchas veces siempre estamos, y es que la palabra lo dice, el ser humano siempre está de continuo al mal. Pero poderoso es nuestro Dios, queridos hermanos, que nos levanta de donde hemos caído. Amén. Y nos pone en un lugar de honra. Aleluya. Gloria al Señor. Con nosotros dice que está nuestro amigo Fernando Martínez. No acostumbro a hacer el llamado por nombre, queridos hermanos, porque esto tiene que ser, porque nazca en el corazón, porque el Señor haya llegado a su corazón. Pero yo te digo, te presento al Señor. Si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón y vivir una nueva experiencia, una nueva vida con el Señor, yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vengas acá al frente y vamos a orar por ti. Yo te presento al Señor. Si crees estar listo para esto, y si no, el Señor, querido amigo, Él te
te va a preparar en el camino, pero tienes que entregarle tu vida al Señor. Yo te presento al Señor. ¿Quieres aceptar al Señor? Pasa al frente. Dios te bendiga. Va a seguir viniendo. El Señor le bendiga. Gloria al Señor. Y así, queridos hermanos, yo con esto entrego este tiempo. Que el Señor les bendiga y sigámonos gozando en el Señor. Amén. Que grande galardón nos espera. El Señor les bendiga, queridos hermanos.